Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Miguel Ángel González, dando alcance a la actividad número 5, donde se requiere desarrollar un programa en Java, el cual sea capaz de leer un número determinado de empleados, a estos empleados asignarles un salario, lo cual la cantidad de empleados y el salario del primer empleado va a ser determinado por el usuario. Eh, la condicional de este programa es que el segundo empleado gane el 10% más que el salario base, el cual fue ingresado por el usuario, que el tercer empleado gane el 10% más que el segundo empleado, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de empleados que ingrese el usuario. Adicional a esto, a cada empleado se le van a aplicar unos descuentos en su salario, los cuales son retención de la fuente, descuento de pensión y descuento de salud. Retención de la fuente utilicé el 14%, de pensión y salud utilicé el 4%. Entonces voy a iniciar explicando la estructura y la sintaxis del programa. En este caso utilicé el desarrollador NetBeans. Entonces, iniciando, creé la clase, la importación java.text decimal format. Esta nos va a permitir leer números decimales, pensado en que como vamos a hacer operaciones con porcentajes, dependiendo del salario que ingrese el usuario y el incremento del 10% que se vea afectado o beneficiado en cada empleado, pues puede ocurrir que el resultado o el neto a pagar de cada empleado se vea expresado en decimales. Entonces por eso lo utilicé. Seguido de esto, utilicé la importación java.utilScanner, la cual nos va a permitir hacer el ingreso, las entradas por teclado del usuario, que son la cantidad de empleados y el salario del primer empleado. Seguido de esto, utilicé, bueno, ya aquí ya está la clase. Entonces empezamos con decimal format, la cual la nombré df, una abreviatura. Entonces df va a ser igual a new decimal format, y aquí es donde viene lo importante de esta clase, que nos va a permitir leer números decimales en el transcurso del programa. Acá se ve expresado por comas las milésimas, y ya con este punto ya hemos expresado las décimas. ¿Listo? Seguido a esto está la estructura de escáner teclado, que va a permitir la entrada por teclado de los datos del usuario. Seguido de esto, creé la variable tipo int, que nos va a permitir leer números enteros, la cual la nombré num empleados, o sea, número de empleados. Otra variable tipo long, que va a ser el salario base. Obviamente nos va, a diferencia de int y el long, pues nos va a permitir leer números más grandes, que va a ser el salario base, o el salario desde donde se va a partir el salario del primer empleado, donde se va a partir a aplicar el 10% consecutivamente según la cantidad de empleados. Acá utilicé esta variable tipo double, aunque la cambié por tipo float. ¿Por qué? Porque también se puede, en principio utilicé la palabra tipo double, aunque después de una investigación en otros tipos de datos me di cuenta que double puede aplicar en este momento, pero nos va a ocupar más memoria, nos va a permitir leer números muy extensos, bastante extensos. Entonces no va a ser tan necesario en este caso utilizarla. A cambio de esto utilicé por último, como estaba al principio, la clase tipo float de los números decimales. Entonces, como pueden ver, al principio cuando utilicé double, tipo double, cuando expresaba en el programa las décimas, pues no pasaba nada, el programa se ejecutaba normalmente. ¿Qué es lo que cambia con float? Como pesa menos, a cada decimal debo de indicarle una F, que nos va a indicar que pertenece al tipo de dato, a la variable float. Entonces, a cada expresión decimal que ponga le vamos a poner la letra F, que es lo que entre comillas nos ahorraríamos utilizando el caso de double, pero como lo dije anteriormente, va a ocupar mucha memoria. Entonces
simplemente se soluciona con una F en cada expresión decimal, porque si no la ponemos, como podemos ver, nos va a aparecer un error en sintaxis. Entonces dejamos la F. A esta le declaré varias variables, valga la redundancia, salario, rete fuente, desc salud, o sea, descuento en salud, descuento en pensión, descuento retención en la fuente de cada empleado, descuento de pensión de cada empleado, de salud de cada empleado, y por último el valor neto, que es lo que ya le va a quedar como libre, o bueno, valor neto, valga la redundancia, a cada empleado. Ya más adelante las vamos a ver. Listo, entonces, declaré que la retención en la fuente, como dije al principio, va a ser del 14%. Entonces, la retención en la fuente va a ser igual al 0.14. Descuento de pensión y de salud igual del 4%. Listo, entonces acá hice la primera salida por pantalla, la cual le va a indicar al usuario que por favor ingrese la cantidad de empleados que desee. Entonces, número de empleados, que fue la variable que ingresamos anteriormente, va a ser igual a lo que el usuario ingrese por teclado. Seguido de esto, hice la segunda impresión que le indica al usuario ingrese el salario del primer empleado. Entonces, salario base, lo que expliqué anteriormente, desde donde va a partir el salario que se va a incrementar 10% de cada empleado, de aquí va a partir. De igual manera depende de lo que ingrese el usuario. Entonces, el salario va a ser igual a salario base. Acá declaré otra variable que la vamos a utilizar más adelante, ya la voy a explicar. Listo. Seguido de esto, utilicé el bucle o el ciclo for. Este bucle, ¿por qué lo utilicé? Bueno, voy a empezar explicándolo. Este bucle está dividido, por decirlo así, en tres partes. Su primera parte, que es una inicialización, la segunda, que es una condición, y la tercera y última, que es un aumento o decremento, según sea el caso. En este caso utilicé un aumento porque en primera instancia recordemos que estas tres partes deben ir separadas por punto y coma, no una coma, porque nos va a mostrar un error en sintaxis. Deben ir las tres partes separadas por punto y coma. La primera parte, que es la inicialización, es una variable la cual nombre n. Esta variable, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es una inicialización y quiero que inicie desde el número 1. Esto nos va a ayudar para contar, por decirlo de alguna manera, el número de empleados. La condición. ¿Cuál es la condición? La condición es si n es menor o igual al número de empleados. Esa es la condición, que si n es igual un número, es menor o igual al número de empleados. ¿Y cuál es el aumento o decremento? En este caso es un aumento porque pues va a ser primer empleado, segundo empleado, tercer empleado, hasta el dígito que haya, hasta la información que haya ingresado el usuario. Entonces, ¿qué nos va a incrementar? De 1 en 1. N va a incrementar de 1 en 1. ¿Listo? Eso nos va a ayudar el bucle for. Entonces, obviamente abrimos con Java. ¿Y qué le vamos a decir a esta condición o a este bucle? Vamos a hacer una salida por pantalla que nos va a decir el empleado tal, según donde vaya el ciclo, el bucle 1, 2, 3, en este caso el 1, gana un salario de punto format. Entonces, este es lo que nos va a permitir expresar, como dije al principio, los números decimales, la clase de importación df.format, que es la que tenemos aquí, la que yo declaré. Decimal forma es df, es una abreviación que utilicé, df. Entonces, df es igual a decimal format y el número que se exprese según sea el resultado de la operación. Listo. Seguido de esto, bueno, aquí están las variables de float que utilicé anteriormente. Es una operación matemática sencilla, que va a ser el salario, o sea, el salario base se va a multiplicar por la retención en la fuente, es decir, por el 14%. Asimismo, con descuento de la pensión del empleado y de salud del empleado, pues de la misma fórmula matemática. Listo. ¿A esto qué va a pasar? Aquí ya empezamos a mostrar las salidas por pantalla, la información como tal de cada empleado.
qué fue lo que se le descontó y cuánto le queda libre o neto a pagar al empleado. Entonces, en primera impresión, retención en la fuente del 14% va a aplicar la fórmula matemática según sea el valor que merece el usuario. De igual manera, va a mostrar la información de la retención por pensión y la retención por salud. ¿Listo? Seguido de esto, la variable de valor neto, la que declaré tipo float. ¿Esto qué va a ser igual? Pues otra operación matemática sencilla. Entonces, vamos a primero, entre paréntesis, vamos a sumar lo que es el descuento de retefuente, de pensión y de salud, y al salario se le va a restar pues la cantidad, el valor que sumen estos tres descuentos. Se le va a restar lo que ganó en total y ya le va a quedar el valor neto. ¿Listo? Ya para terminar, otra salida por pantalla, que es lo que neto a pagar al empleado, la fórmula matemática del valor neto, ¿sí? De lo que aplico acá la variable. Listo. Por último, esta es una salida por pantalla, un espacio, el cual nos va a separar la información de cada empleado para que se vea más organizado. Y por último, la variable salario. Esta fórmula que nos va a dictar, va a aplicar el descuento el incremento del 10% de cada empleado. ¿Listo? Entonces, pues salario va a ser igual al salario más la operación que se haga del salario por el 10%. ¿Listo? De igual manera, como es una expresión decimal, aplicamos la letra F para que no se vea un error en sintaxis del tipo float. ¿Listo? Por último, pues hice el cierre del teclado, por decirlo así, aunque no es muy necesario, el programa va a seguir corriendo de igual manera. Vamos a proceder a ejecutar el programa. Listo, entonces dice, ingrese la cantidad de empleados. Entonces iniciemos con un ejemplo sencillo. 2 empleados. Ingrese el salario del primer empleado. Vamos a hacerlo también sencillo. El primer empleado decimos que va a ganar 100.000 pesos. Aquí entonces ya empieza a correr el programa. Entonces nos dice, el empleado 1 gana un salario de, voy a poner 2 empleados, 100.000 pesos. Listo. Entonces, el empleado 1 gana un salario de 100.000 pesos. Retención en la fuente del 14%, esto es igual a 14.000 pesos. Pues el 14% de 100.000, 14.000 pesos. Retención en la fuente, retención por aportes en pensión del 4%, que va a ser igual a 4.000. Aportes en salud de igual manera del 4%, 4.000. Y neto a pagar 78.000 pesos, que es digamos lo que ya queda libre. Vamos a hacer la comprobación. Entonces, bueno, 100.000 por 0.14, 14.000 pesos, y pues el 4%, 4.000 igual por 0.4 de 4.000 pesos. Si sumamos los descuentos, 14.000 más 4.000 más 4.000, nos va a dar 22.000 pesos en descuentos. Si el usuario gana 100.000 pesos menos los 22.000 pesos que sumaron los descuentos, nos va a quedar un neto a pagar de 78.000 pesos. ¿Sí? Información del segundo empleado. El empleado 2 gana un salario de 110.000 pesos. Pues ya sabemos que el 10% de 100.000 es 10.000. Entonces él ya va a ganar 110.000 pesos. Se le van a aplicar los mismos descuentos. Entonces, en este caso, 110.000 pesos por 0,14, 100
110.000 pesos por 0.14 va a ser de 15.400. Acá lo tenemos, 15.400. De igual manera de pensión y salud, 4.400. Y pues nos va a dar un total neto de 85.800. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Entonces, de igual manera vamos a ingresar la cantidad de 2 empleados para que no se vea tan extenso. El salario del primer empleado, vamos a poner un salario de 1.253.536 pesos. Entonces, acá ya vemos cómo se expresan las décimas, los decimales. Vamos a hacer la comprobación rápidamente. Entonces, el primer empleado gana 1.378.889,6 por el 14% dividido 100. Esto nos va a dar un descuento de 193.044,54. Acá lo vemos cómo se expresan décimas. Listo, 193. Vamos a hacerlo con el 4%. Entonces decimos que el salario es de 1.378.889,6 por 4. Decimos que el descuento es de 55.155,58. ¿Listo? Y así sucesivamente. Este es de el empleado. Bueno, hice el ejemplo con el empleado número 2. Y acá está la información del empleado número 1. Ahora vamos a hacer el último ejemplo, a grosso modo de empleados. Vamos a poner un total de 152 empleados. El primero va a ganar un salario de 10.000 pesos. Listo, entonces vemos cómo el programa se va ejecutando hasta mostrarnos un total, el final de 152 empleados, y ya obviamente va a aplicar el programa. Entonces acá vemos la información de todos los empleados, 131, hasta llegar al primer empleado, al empleado número 1, que tenía un salario de 10.000 pesos. Eso sería todo. Gracias.